Paulina Ortiz y te doy la bienvenida a Donde Nace los Insights, el espacio donde exploramos las ideas, las decisiones y las tensiones que están redefiniendo el marketing. El verdadero marketing está en diseñar sistemas que tomen mejores decisiones. Para hablar de ello, hoy me acompaña alguien que ha vivido esta transición desde dentro, Nancy Mejía, quien es especialista en marketing digital, estrategia y data, con experiencia en entornos de alto nivel, donde el marketing deja de ser una ejecución y se convierte en una función clave para el negocio. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en e-commerce, retail, marketing digital para grandes compañías y ha impulsado una visión mucho más profunda. Porque si alguna vez te has preguntado cómo dejar de hacer marketing e empezar a influir en decisiones reales o cómo mantenerte relevante en un mundo donde la IA ya ejecuta, este episodio es para ti. Quédate porque aquí es donde nacen los insights. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Pau. Muy bien. Nos conocimos gracias a la AMBO en estos espacios que son muy necesarios para la industria, donde podemos intercambiar ideas, podemos intercambiar conocimientos y justo es una de las partes que a mí más me encanta de mi carrera, no solamente, como dices, la ejecución del marketing o ya la evolución del marketing, porque ahora lo tenemos que ver de esa forma, sino también, pues ahora los marketers nos tenemos que comprometer justo a pasar la nueva antorcha y las transiciones a estas generaciones que vienen emergiendo de profesionales. Hablando de todo esto de cómo ejecutamos y del contenido y la operación que tú ves en el día a día, ¿en qué momento entendiste que el marketing ya no solo era hacer campañas? Porque muchos de nosotros venimos de la educación que marketing es hacer campañas, es hacer la parte de la pauta creativa, de la pauta digital, y entonces un omnicanal y ponte tu pauta en televisión, en radio y en todos los medios, que este marketing ya no era solamente las campañas, sino realmente una decisión que la mayoría de las empresas tenían que tomar justo para seguir siendo relevantes. Pues mira, en realidad no fue algo espontáneo que yo lo entendiera, ¿no? En realidad fue los negocios que llevo hoy en día a golpes pidiéndome que marketing se volviera relevante, que marketing en realidad contribuyera hoy a sus resultados, que no fuera solamente ese accesorio como muchas veces nos ven, ¿no? Donde, pues es que marketing es el que se encarga de poner bonito el mensaje que queremos decir para ver si traemos más clientes o para ver si hacemos que los clientes que ya tenemos, pues nos puedan comprar. Justamente yo venía de campañas muy bonitas, campañas optimizadas, campañas incluso ganadoras de premios, ¿no? En mi pasado, muchas de mis campañas ganaban premios, ganaban reconocimientos, eran top sellers de la industria, ¿no? Eran estos casos bonitos donde ganas una estatuilla en una agencia, donde contribuyes con una placa bonita para tu empresa, pero en realidad esas campañas no estaban moviendo la aguja. Esas campañas solo se veían bonitas en el papel, se veían bonitas en el espectacular, porque claro, antes de marketing digital, a mí me tocaron las vallas publicitarias, ¿no? Me tocó todo este marketing tradicional. Yo crecí en el híbrido entre el tradicional y el digital. Me he enfocado más a digital, a la transformación digital y ahora a la data y a la IA, pero en realidad ese siempre ha sido el problema, ¿no? Ese siempre ha sido lo que nos ha dicho la industria. Marketing solamente sirve para poner bonito los productos, los servicios que tenemos, pero en realidad es un gasto, no es una inversión. Y basado en eso y con el conocimiento que he adquirido ahora con los equipos de tecnología, de datos, pues encontré justo que podíamos respaldar todo lo que hacemos, especialmente en digital. No es que en el mundo offline no se pueda, es un poco más complejo, hay que construir las carreteras para hacerlo, pero en el mundo de marketing digital es un poco más sencillo construir puentes, tener datos, pero no basta con tener el dato porque muchos me dicen, bueno, ¿y cómo pasaste y cómo fue esa transición para realmente pues enfocarte en el negocio? Fue entender primero los objetivos de negocio y que los objetivos de negocio no estaban peleados con los objetivos de marketing, que marketing es un contribuidor a ese objetivo de negocio. Marketing sí puede demostrar
que el cliente llegó a tu sitio web, que el cliente entró a la aplicación. Sí, hay muchos pasos para que convierta dentro de la página web, dentro de la aplicación o dentro de cualquier ecosistema digital que nosotros podamos tener, pero marketing sí hace el trabajo de llevarlos. Ese es lo primero que nosotros nos debemos de creer. Sí llevamos gente a los canales que decimos que llevamos gente y datos muy sofisticados para poder demostrar eso. El nivel de conversión dependerá justo de los objetivos de cada negocio, de cada planteamiento que se tenga en la campaña, de cada planteamiento que se tenga del resultado que en realidad queremos tener. Entonces, basado en eso, empecé a entender o a expandirme a entender que los datos me podían contar una historia, ¿no? Los datos me podían decir si el cliente se aburrió y dejó mi sitio web a los 3 segundos, si el cliente encontró una fricción, porque muchas veces nosotros como marketing no programamos la página web, dependemos de otros equipos. Si el cliente encontró una fricción, por ejemplo, en la página web, donde le marcaba un error 504 a la hora de hacer su compra, y entonces el cliente obviamente quedaba muerto de miedo y dijo, mi tarjeta, ya me robaron mis datos. Por supuesto que esa es una mala experiencia. ¿Qué empezamos a hacer a eso? Empezar a tomar decisiones. Si los clientes se quedaban en ciertos pasos, ya no llegaban a tu página, podías activar acciones a partir de la data que tú tenías. Y entonces el marketing se empezó a volver inteligente. El marketing ya no estaba basado en esto de creo que les gustó mi campaña, se veía bonita, los colores fueron correctos. No, ahora el marketing digital te permite justo hacer esa trazabilidad un poco más extensa que el marketing físico. No es que no se puede, insisto, solamente es que la carretera y los vehículos hoy son más rápidos en marketing digital que en el marketing físico. Entonces fue ahí donde realmente me di cuenta que con datos yo podía empezar a mover ciertos pasos, podía empujar al cliente a tener una mejor oferta, podía al cliente darle el mejor mensaje en el momento adecuado y en el canal adecuado, porque muchas veces queremos decir lo mismo en todos lados. No, el cliente hoy no está esperando eso, está esperando lo que él necesita, no lo que tú quieres decirle. Y eso es lo que te permite hoy la data y donde este marketing se vuelve más inteligente y empiezas a construir ecosistemas que te permiten decidir de esta es la mejor creatividad, este es el mejor mensaje, esta es la mejor hora. Oye, justo de cómo estos datos respaldan muchas de las decisiones, ¿no? Cómo necesitamos construir una historia diferente dependiendo del espacio, vamos a ponerlo así, del canal en el que le estamos hablando al consumidor, pero también de las necesidades que tienen. Porque es que todavía a muchos de estos mercadólogos nos cuesta mucho trabajo hacer ese salto estratégico de entender que las audiencias, los canales y las necesidades, aunque sea el mismo individuo, son diferentes en cada uno de los canales. Oye, me llama la atención que hablas mucho de este tema de personalización, ¿no? Que muchas veces me podrías hablar de lo que están haciendo bien, pero creo que es más rico que me hables de qué crees, desde tu perspectiva, que las marcas están haciendo mal cuando intentan personalizar esta experiencia con el cliente. Mira, lo más común que me ha tocado presenciar, observar, verificar incluso en algunos lados en la parte de consultoría o en la parte, como bien dices, de profesora que tengo, es creer que la personalización es solamente poner un nombre y decirte buenos días, Pau. Muchas de las marcas hoy en día se quedan a ese nivel y dice, nosotros sí estamos personalizando, te conocemos, solo sabes mi nombre y probablemente si capturaron ese dato de manera física en un festival, te pude haber puesto otro nombre que no es tu nombre y llamarte por tu apodo. Incluso tenemos muchas veces esos datos de apodo donde realmente no te estoy hablando a ti, Pau, no me están hablando a mí, Nancy, ¿no? Muchas de las marcas creen que ya con poner el nombre ya es personalización. No, hoy la personalización es algo totalmente distinto, es algo totalmente mucho más pensado. ¿A qué me refiero? Justo todos los datos lo que te hacen es tomar decisiones. Cuando tú tienes datos de una fuente verificable, datos que realmente te ayudan a entender al cliente, ¿no? ¿A qué me refiero? Datos de valor. ¿Qué es un dato de valor? Un dato que me va a ayudar a diferenciarme de la competencia porque yo voy a saber más de ti que ellos.
Así lo puedo definir de una manera muy sencilla. Un dato de valor, si yo, regresando al ejemplo de la bebida hidratante, si yo sé que tú eres running y que corres todos los fines de semana en la Ciudad de México con el calor a mediodía en Reforma porque te gusta la temporada de calor y te gustan las jacarandas y lo bello que es la ciudad en esta época, pues bueno, yo ya sé que eres running, entonces tendría que darte un mensaje adaptado a tu estilo de vida. Hoy algo muy valioso es el estilo de vida. Otro dato muy valioso que tú debes de tener es la posibilidad de adquirir ese producto. Si tú sabes cuál es el ticket promedio, si tú sabes qué marcas afines, porque hoy lo podemos saber, qué marcas afines a mi marca o al estilo de vida que tú tienes, sigues, es más probable que yo te entregue contenido que realmente te haga sentido a ti. Otra cosa que nos permite, y a qué llamo dato que sea importante, a lo que tú reaccionas, al contenido que a ti te hace sentido. Si obviamente tú eres un runner, pues obviamente vas a querer saber de mejores bebidas para hidratarme, para rendir más, vas a querer estar en comunidades, obviamente, de runners, donde a lo mejor hablan de planes alimenticios, donde hablan de las mejores zapatillas para hacer la actividad, donde hablan de cómo prepararse cuando tú quieres conseguir una marca. Evidentemente, todo eso va construyendo que realmente puedas generar un mensaje relevante, ¿no? Y no es lo mismo hablar solo por hablar o ponerte tu nombre cuando yo ya te indico cómo voy a sumar a tu vida, cómo voy a sumar a tu propósito, cómo voy a resolver a la mejor como marca esa necesidad que aún tienes o cómo te voy a sembrar una nueva necesidad que tú no sabías que lo querías, ¿no? Que era algo necesario, porque a lo mejor tú vas empezando en este mundo de los runners y dices, sí, yo me aviento 5 kilómetros y a mediodía, porque lo hiciste en la mañana, tú ya estás fatigado, cansado, ¿qué pasó? No te hidrataste. Nadie te dijo que te tenías que hidratar y entonces tú omitiste ese pequeño detalle. Esto es lo que nos permite hoy la personalización. Las marcas nos estamos equivocando en creer que solamente la personalización es poner un color, es poderte hablar con tu nombre, es poder solamente decirte, ¿por dónde me viste? ¿Por Facebook? ¿Me viste por TikTok? ¿Me viste por Google? Eso no es personalización. Eso solamente es la punta del iceberg de lo que tú deberías de saber de tu cliente, de lo que tú deberías de saber de tu consumidor. Y muchas de las marcas omiten hacer ese ejercicio de conocerte realmente, de entender realmente. Aquí lo que nosotros tenemos que empezar a crear, y voy a sonar muy retro en esto, es como tener la biografía de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Si a ustedes les gusta, regresando al ejemplo del mundial, el fútbol, los deportes, es tener esa tarjeta donde dice que tú rindes más corriendo en la noche que caminando en la mañana. Es esa tarjeta que dice que tu superpoder es que puedes correr 1 hora seguido sin parar, ¿no? Es crear esta ficha técnica de cada una de las personas. A ese nivel, hoy nos permite el Internet, hoy nos permite el marketing llegar. ¿De qué depende? De, obviamente, de cómo vayas construyendo todas esas fuentes que vayan alimentando esa ficha. ¿Cómo las puedes construir? Un gran ejemplo y algo que siempre me preguntan, ¿y cómo construyo la ficha, profesora? ¿O cómo construyo la ficha de mi cliente? Oye, ya nada más me sé su nombre y su correo. Bueno, empieza a darle a lo mejor un incentivo, una encuesta de algún producto, de algo que ya compró y obtén datos de dónde vive, que si le interesó, si hay algo que está buscando relacionado, ponle un producto relacionado a lo que ya compró, ya te dijo, para ver si es un estilo de vida sustentable que está siguiendo, que está todos los días. Incentiva tu fuerza de ventas a que no te llenen todos los correos como 123@gmail.com, ¿no? Sino que realmente te pongan un correo verificable. Hoy en día es muy valioso el teléfono. El teléfono, te diría, es una de las mejores llaves para hacer match, sobre todo en las redes sociales. La parte
ya en muchos casos cuando tú ya das un producto un poco más elevado, por ejemplo, y por eso nos piden al cansancio, sobre todo los bancos, nuestros datos ya oficiales, ¿no? Un CURP o sea, es intransferible, entonces, pues siempre vas a saber que eres tú y siempre van a darte algo mucho más elevado. Entonces, la calidad del dato es lo que te va a permitir hacer la personalización de una manera mucho más eficiente. Y ahora, digo, porque no podemos hacer oídos sordos y decir que no está existiendo, porque la inteligencia artificial cada vez gana más terreno, cada vez más utilizamos este tipo de tecnologías para optimizar nuestro trabajo, para hacer muchas de las cosas que vivimos en el día a día, ¿no? Y pensando en este journey de compra que muchos de ellos tienen, ¿cómo podríamos hacer este mix en el uso de la inteligencia artificial justo para crear esta personalización, por así llamarlo, pero también para automatizar nuestras campañas y optimizar estas decisiones? ¿Dónde está ese verdadero valor que nosotros como marketers le podemos inyectar a la IA para que pueda ejecutar de una mejor manera? El verdadero valor es darle criterio a la inteligencia artificial, porque herramientas hoy hay muchísimas, ¿no? Te vas a encontrar la herramienta que te puede hacer un copy, te vas a poder encontrar la herramienta que te va a poder hacer una creatividad, te vas a poder encontrar la herramienta que te va a medir. ¿Cómo las activamos? Depende otra vez del objetivo. ¿Qué le tiene que sumar el marketer? Criterio, eso es sin duda alguna, gobernanza, ¿no? De qué inteligencia va a hacer qué y para qué, porque muchas veces queremos tener una inteligencia que me haga todo. Hoy, en realidad, tienes que volver a construir otra vez este ecosistema, este árbol de decisión, donde la implemento, ¿no? No es lo mismo tener un chatbot de ventas que tener un chatbot de atención a clientes, en algo muy básico que puede tener la IA más básica, ¿no? No es lo mismo que le pida a la IA que esté especializada en texto que me cree una imagen. Muchas veces queremos que una sola IA me cree el texto, me cree la imagen, sea quien conteste cualquier pregunta de nuestro usuario, de nuestro posible consumidor, sea la que te atienda cuando no quieres tener agentes o alguien que esté atendiendo. No es lo mismo. ¿Qué tenemos que sumar? Esa parte de la gobernanza. ¿Qué tenemos que sumar? Esa parte de toda la información que tiene la inteligencia artificial, entender qué inteligencia nos funciona, en qué momento y para qué tenemos que empezar a sumar ese criterio. Y yo te diría una parte de transparencia, una parte obviamente de ética. Muchos de los marketers que me he encontrado que están empezando a usar inteligencia artificial desconocen si, por ejemplo, crean una imagen y esa imagen tiene derechos comerciales. Hoy nos tenemos que dar a la tarea de estudiar, nos tenemos que dar a la tarea de entender cómo razona cada una de las inteligencias artificiales, dónde nos puede aportar mucho más valor, dónde nos puede ayudar realmente a destrabar un proceso que manualmente nos tardaría mucho tiempo, ¿no? Tenemos que entender nuestros procesos, tenemos que empezar a entender dónde realmente están existiendo cuellas de botella que con las manos que tenemos hoy no nos funcionan. Mucho de eso tiene que ver hoy, por ejemplo, y algo donde está explotando mucho en marketing es la creatividad. ¿Por qué? Porque hacer creativos multiplataforma en 7 versiones diferentes para que el algoritmo te lo tome en cuenta, pues obviamente es un reto hoy no solamente para las grandes marcas, sino también incluso hoy para los pequeños negocios, ¿no? Algo que yo quiero dejar muy claro es que la IA no es exclusiva hoy de las grandes marcas. Hoy también un emprendedor puede empezar a hacer sus pequeños pasos con algunas cosas que le tardan mucho tiempo. Ejemplo, las creatividades, ejemplo, los copies, que tiene que vigilar la consistencia de todo lo que crea a través de la inteligencia artificial, hable como su marca, tenga el tono de su marca, tenga los colores de su marca, tenga la representatividad de su marca. A mí me han venido a ofrecer miles de soluciones y a veces, pues todavía no está 100% la solución adaptada para el tipo de público al que hoy yo le hablo, ¿no? Entonces ahí es donde suma mi criterio de marketer de decir, esto todavía no está listo, pero sí me puede ayudar a la mejor a hacer todo el resizing de todos los formatos que necesito hoy para Meta.
¿Qué tengo que hacer yo? Supervisar el tono, el lenguaje, los colores, el cuidado de la marca, que realmente sea representativa la imagen, ¿no? Muchos de estos programas hoy siguen tomando modelos, hablando de características físicas de otras longitudes de este planeta, ¿no? No necesariamente representan a un latino. Poniendo un ejemplo, muchas veces nos pasaba hablando del marketing de hace no tantos años, para no sonar muy antigua, con los bancos de imágenes. Siempre encontrábamos a gente rubia con ojos azules, como todos somos aquí en Latinoamérica, seguramente. Entonces, justo hay que meterle ese criterio. ¿Y cómo le puedes meter criterio? Entendiendo cuál es la lógica de cada una de estas inteligencias artificiales. Perfecto. Entonces, ¿qué actividades? Porque hablas mucho de que la IA y que nosotros como marketers tenemos que, de cierta manera, darle los inputs para que se hagan las mejores cosas, ¿no? Que sea homogéneo con nuestro lenguaje, con nuestra marca, con las características de nuestro público meta. Pero, ¿qué actividades tener estos marketers del futuro para no quedarse atrás con el uso de todas estas herramientas que hoy lo que hacen es facilitar nuestro trabajo? Mira, si tuviera que hablar de habilidades, una de las que más he tenido que desarrollar en este momento, y te diría, no es del futuro, es del presente, es entender de datos. Muchas veces se nos acusa a los marketers, a los comunicólogos, a los creativos de, híjole, es que si le intentas explicar números más allá de un presupuesto, no lo van a entender. Ese razonamiento matemático sí lo necesitamos ya. Sí necesitamos entender que si aplicamos fuerza A, seguramente sí vamos a llegar a B. Sí necesitamos empezar a entender de números, siempre tenemos que empezar a entender y conocer los negocios. A veces, pues no puedes entender todo el negocio, pero sí especializarte en tu producto, en el servicio, ¿no? Me pasa mucho con las agencias. Muchas veces, pues tengo agencias para diferentes fines o propósitos, y algo que me pasa mucho es que ellos son muy buenos, por ejemplo, voy a decir algo, en la creatividad, en pensar fuera de la caja, en tener algo muy llamativo, bueno, un gran concepto, pero ese concepto está separado real de lo que es mi marca, está separado real de lo que yo quiero impulsar, que es convertir, es algo a lo mejor muy romántico. Entonces, esa parte de entender el negocio, de entendimiento de negocios, de administración de negocios, de finanzas, en verdad los va a hacer mucho más poderosos. Entender de data, entender cuál es la diferencia entre un objetivo, un KPI y una métrica. No cualquiera hoy lo puede hacer. Créanme, me he sentado en la mesa con muchos marketers, he estado en escuelas, he estado participando en conferencias y parece algo que ya lo damos por hecho, pero que no está ahí. Entonces, empezar a entender cuál es la diferencia entre un KPI y una métrica, ¿no? La métrica nos va a decir, y ahí les paso el tip, si realmente conseguiste el KPI. Eso va a ser tu punto de anclaje para saber si conseguiste el KPI. No hay KPI que no tenga una métrica dentro. Ese es un tip que les puedo pasar para que vayan entendiendo cómo esa diferencia. La otra, la parte técnica. También se nos acusa mucho de, es que no entiendes que no puedo hacer eso en el sitio web. Es que no entiendes que me toma tanto tiempo hacer esta optimización, hacer esta conexión para que realmente puedas traer el dato que tú tienes, ¿no? Saber a grandes rasgos quién tiene que mover qué palanca, quién tiene que apretar cada botón, es algo muy importante que hoy cualquier marketer debe de hacer. Basado en la parte de la IA, el tema legal, muchachos, el tema de qué sí puedo utilizar, qué no puedo utilizar de lo que se está generando de manera comercial, hoy ya no es algo que no veas, que no tengas que aprender, que no sepas qué hacer, lo tienes que aprender, no hay más. La otra es cómo piensan a grandes rasgos los algoritmos, ¿no? Hay diferentes algoritmos y cómo piensan te va a dar una respuesta mucho más profunda y mucho más acotada. No es lo mismo usar una IA cuyo razonamiento está enfocado a texto, a una IA cuyo razonamiento está pensado en darte opciones o alternativas para un problema, para dar una solución, porque toma árboles de decisión para poder construir esa parte. Entonces, entender por abajo cómo funciona, no necesitas ser experto, pero sí para entender
para decidir cuál es la mejor opción para ti. La otra que algo ya que tenemos que hacer, nos tenemos que volver especialistas en instrucciones. El famoso prompt engineering no es otra cosa que dar instrucciones precisas de quiero esto con estas características y la salida que espero es esto. Si tú conectas el anterior con esta manera de generar prompt engineering, vas a tener muchos mejores resultados de las inteligencias artificiales y de los ecosistemas digitales que tú tienes. Y finalmente, cosas que al final nos siguen siendo un must, ¿no? Esto de pensar fuera de la caja, pensamiento estratégico, esta parte de, obviamente, de tener una administración de proyectos, de entender los recursos que tú necesitas, creo que es una parte que todo marketer debería de hacer. A veces nos emocionamos con las campañas y se nos olvida que los recursos son finitos y se nos olvida que tenemos una fecha de entrega y se nos olvida que tenemos que hablarle al otro para que realmente se cree el ecosistema del que hemos estado hablando. Creo que esas habilidades son muy valiosas hoy en día. Obviamente el soft skill de la comunicación tiene que seguir vigente, no porque ya entendamos de datos, tenemos que olvidarnos de nuestra esencia de marketers o de comunicadores. Eso es algo que tenemos que seguir teniendo, sin duda, como profesionales. Tú has visto, porque te ha tocado ver una evolución desde el marketing mucho más tradicional a uno mucho más automatizado, optimizado con el uso de inteligencia artificial. ¿Qué es lo más importante que tiene que entender hoy un marketing o alguien de marketing sobre cómo nacen los insights y cómo realmente impactan en el negocio? Respondiendo, Pau, a tu pregunta, bueno, en realidad los insights no salen de los datos, o al menos es lo que yo creo. Salen de esas preguntas que te haces a partir de ese dato, a partir de esa información que tú tienes de tu consumidor, que tú tienes de tu cliente, que tú tienes a la mejor de una tendencia, porque no olvidemos que como marketers vivimos en las tendencias, de repente se nos olvida que podemos jugar con ellas, ¿no? Las preguntas que te haces sobre ellos son realmente lo que te va a dar ese insights. Las preguntas que tú tienes son los que va a realmente a mover la aguja. Hoy los datos describen, pero el insight depende de la interpretación, depende de cómo se conecte con el negocio, ¿no? Soy muy insistente en esto porque la estrategia de negocio parecía hace unos años que iba por otra vía que no era la estrategia de marketing. Hoy deberían de ser una misma, hoy deberían de estar apalancadas. Los mejores marketers no buscan esas respuestas, no buscan solamente tener el dato. Diseñan cada vez mejores preguntas para tener datos más ricos. Hace rato yo les decía, entre mejor sea tu información, mejor vas a poder personalizar, ¿no? Entre mejor conozcas las IAs, va a ser mucho más atacable lo que tú puedas hacer con ellas, va a ser un criterio diferente como tú las ocupes al resto de las demás. Lo que diferencia hoy no es saber qué tienes, no es tener el dato, es saber qué preguntar, porque eso te va a dar qué priorizar, te va a dar qué puedes ignorar, porque por supuesto podemos ignorar algunos datos. Y el futuro hoy no es de los más técnicos, porque muchas veces me dicen, con la IA el futuro es ahora de los equipos técnicos. No, el futuro en realidad es de aquellos que entendieron el negocio y usaron todo el ecosistema que tenían a su disposición para dar resultados a ese negocio. Lo más importante que debe de entender es que hoy formamos parte del ecosistema de la empresa. Ya no somos un accesorio como hace un par de años nos veían. Hoy somos parte del equipo de negocio en la mayoría de los casos y si no lo somos, tenemos que pelear esa trinchera para hacerlo. ¿Cómo? Obviamente con números, obviamente con resultados. Algo que tenemos que empezar justo en esta evolución del marketing es entender que podemos hoy defender nuestro negocio, defender nuestros resultados, que podemos realmente enseñarle al negocio que si apagamos hoy todas las campañas de marketing, probablemente su página web no la vea nadie. ¿No? Si no hicieron un trabajo previo, si no hay por ahí un SEO en el equipo o un ASO, si tienes una aplicación, si no hay nadie que posicione, entonces, ¿qué pasa hoy si se apaga marketing, no? Tenemos que empezar como con esa tendencia de decir, somos valiosos, tenemos que ser los primeros que nosotros entendamos que nuestro trabajo tiene valor, que nuestro trabajo hoy sí aporta al negocio, que cada vez el marketing ya no es un gasto, sino es una inversión que hacen la mayoría
empresas, hoy tenemos que empezar a entender eso. Muchas veces nos cuesta trabajo decir, mi trabajo es valioso, mi trabajo realmente es relevante, pero hoy cada vez tenemos más herramientas para decirlo. Creo que con eso es algo que tenemos que entender y razonar como marketers, ¿no? La evolución ya está, ya nos alcanzó, no es opcional. Tenemos que empezarnos a subir a estas conversaciones de la gente, algunos de mis equipos me dicen de la gente de cuello blanco, de la gente de corbata. Sí, nos tenemos que subir a esas conversaciones, tenemos que poder tener obviamente argumentos para poder hablar con ellos, tenemos que tener ya un storytelling, que eso es muy importante. Muchas de las marcas hoy no tienen un storytelling de por qué hice esto, para qué hice esto, si realmente funcionó. Ya tiene que ser algo más de un nivel de conversación ejecutiva, y aunque fueras tú el propio marketer todo en uno, pues también tendrías que tener esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Los argumentos suficientes para decir o evaluar si algo realmente de lo que implementé cobró valor. Pues hemos llegado al final de nuestro episodio. De nuevo, te agradezco mucho el espacio, Nancy. Y hoy hablamos de distintas cosas, ¿no? De cómo el marketing ha evolucionado en los últimos años, de que hay que dejar atrás esta parte de ejecutar para empezar cada vez a tomar mejores decisiones, diseñando estos sistemas que nos permitan entender cómo hacer mejor campañas, cómo construir mejores relaciones con nuestros clientes, pero sobre todo, que hoy la inteligencia artificial se vuelve parte de nuestro día a día y hay que aprender a ejecutar, automatizar y a optimizarla de la mejor forma para que nosotros como marketers tengamos esa capacidad de desarrollarla y de ayudarla a cuestionar, pero también que nosotros podamos tomar mejores decisiones basado en todo lo anterior, ¿no? Muchas gracias, Nancy, de verdad, por recordarnos que el marketing ya no solo es una función creativa, ya no somos un accesorio más de las compañías, realmente somos una palanca que puede mover el negocio cuando logramos conectar la data, la tecnología y la estrategia. Gracias por escucharnos. Si este episodio te hizo cuestionar tu rol, la forma en la que trabajas, el tipo de marketer que quieres ser en los próximos años, comparte con alguien que ya esté listo para dar ese salto. Yo soy Paulina Ortiz y esto es Donde Nace los Insights. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Nancy.